Shalom, shalom, mis hermanos Eretop. Bienvenidos a las clases, hermanos y hermanas, a las clases de Raíces Hebreas. Estamos en lo que se llama Teología Sistemática Hebrea. Saludamos a todos los hermanos conectados en este momento y los hermanos y hermanas presentes. Que el Eterno sea con cada uno de nosotros, dándonos sabiduría y entendimiento para las clases de hoy. Como siempre, siempre entregamos este tiempo maravilloso para que sea el Eterno guiándonos, dirigiéndonos y dándonos la sabiduría y entendimiento de su palabra. Padre, gracias te damos, bendito Rey, por este tiempo maravilloso, por podernos reunir, porque hasta este momento tú nos has sostenido, nos has proveído, nos has bendecido, nos has cuidado, Señor. Tú eres el único Elohim en quien creemos, en quien esperamos, porque nuestra esperanza es tu misericordia, nuestra esperanza es tu amor, tu fidelidad, tu perdón, tu sanación. Tú eres todo para nosotros, Señor. Como dice el Salmo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo, en la vida y en la tierra. Padre, todo este tiempo es tuyo, Señor. En el nombre de tu Hijo Yeshua Mashiach, bendice a los hermanos presentes y los hermanos de Facebook también. Todo esto en acción de gracias por los méritos de tu Hijo Yeshua Mashiach. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, estamos viendo un tema relacionado con el título, digámoslo así, del tema inicial, Israel y las naciones. Vemos una distinción. Esa distinción es un propósito y alianzas. El propósito y alianzas. ¿Qué propósito tiene la palabra con Israel y con las naciones? ¿Y qué alianzas se han hecho con Israel y con las naciones? Decíamos anteriormente, cuando habíamos quedado en la palabra, en los 8 días, digámoslo así, decimos que la halajá y diferencia de roles. Israel versus las naciones. Cuando Shaul, Pablo, regresó a Jerusalén, porque él se había ido a Jerusalén y regresó a Jerusalén. Obviamente tras años de misión, porque fue misión a predicar, digamos, a llevar el mensaje a las naciones. ¿Qué pasó con él cuando él regresó a Jerusalén? ¿Quiénes dirigían la quejilá de Jerusalén? ¿Quiénes? Obviamente fue recibido por Jacob, el justo, que era el hermano de Yeshua, ¿ok? Y líder de la comunidad de Jerusalén. O sea, ¿quién fue el primer líder de la comunidad de Jerusalén? Jacob, el hermano de Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿ellos qué pasó con ellos? Ellos confrontaron a Pablo. Dijeron, oiga, Pablito, hay un rumor muy preocupante entre nosotros, que tú enseñabas a los judíos de la diáspora, o sea, los que ya han ido a la diáspora son los que se salieron en ese momentico del año, ya era más del año 70, de cuando fue destruido el templo, y tanto judíos como convertidos, muchos más que todos los judíos, a la diáspora. Entonces, había mucha gente en la diáspora afuera. ¿Qué estaba enseñando de acuerdo a esto? Que a los judíos de diáspora abandonar la Torá, despreciar la Brit Milá y desechar las costumbres ancestrales. Confrontaron a Pablo. ¿Cierto, Pablito? Usted se está diciendo esto de usted. ¿Usted qué nos dice respecto a eso, Pablito? Entonces Pablito dijo, yo no he hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. Dijo Pablito, en Hechos 28 y 17. Entonces, este episodio, más que una anécdota que estoy contando ahorita, es un testimonio profético de que el Mesías no vino para abolir la Torá, ¿sí?, sino que a confirmarla y ampliarla al corazón de los oyentes. A eso vino Mashiach. Entonces, los judíos siguen siendo llamados a la plena observancia. O sea, ¿qué pasa con Pablo? Los judíos siguen siendo llamados ¿a qué? A la plena observancia. Y los justos de las naciones, ¿quiénes son los justos de las naciones? Exactamente. Los justos de las naciones, ¿verdad?, a caminar en luz, sin ser cargados por una herencia que no les fue dada. Es decir,
sin ser cargados de, digamos, los 613 mandamientos, sin ser cargados de, ¿qué? De algo que no les fue dado a ellos, no les fue dado a los gentiles que se han convertido y que ahora eran justos de las naciones, ¿verdad? Entonces, en la era venidera, todas las naciones caminarán hacia Jerusalén. ¿Dónde está eso escrito? ¿Dónde está eso? Zacarías 14:6. Pero en esta era presente, la distinción alágica, hay una distinción alágica, ¿cierto? Sigue en pie como se refleja en la sabiduría de Jacob el justo. ¿En la sabiduría de quién? De Jacob, ¿quién? El justo. O sea, Santiago, lo tradujo como Santiago, el hermano del Señor. De acuerdo como Santiago enseñaba. Y él dijo, no les ponga más cargas. Ya les hemos escrito a ellos, yo, Jacob, qué es lo que tienen que hacer. Pero no les pongamos a ellos más cargas. ¿Sí? Digo Santiago. No. Entonces, hay un señor que llama el Rambam, y Jot Melachim de 8:10 al 11 enseñará lo mismo siglos después, a saber que los gentiles tienen una responsabilidad espiritual distinta a las, ¿cuál es la responsabilidad espiritual distinta de la persona que no es nacida de padre judío ni madre judío, ni es prosélito? Prosélito que se convirtió, ¿cierto? Que entró de lleno y se convirtió, yo lo voy a hacer, y la imprimirá y toda la vaina, y los rizos y todo, ¿cierto? Bueno, entonces lo aceptado, y fue aceptado, y la actividad y todas esas cosas. Pero que reconoció a Yeshua, ¿sí? Que reconoció a Mashiach, o al Eterno, al Dios único de Israel, que lo reconoció, porque en el tiempo había muchos dioses. Entonces reconoció al único, y reconoció a su vez al Mashiach, a Yeshua, porque cuando Pablo visitaba a la gente, se habían convertido muchos, eran prosélitos y eran temerosos de Dios, pero no habían recibido a Mashiach. Entonces Pablo, ¿qué hacía? ¿A quién? A prosélitos, a judíos y a temerosos de Dios que recibieran a Mashiach, porque muchos judíos no lo han recibido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Cuáles eran las responsabilidades espirituales distintas? ¿Cuáles son? Son las 7 leyes de Noach. Sheva, Misbot, Benei Noach. Mientras que Israel. Sí, con mucho gusto le repito, con mucho gusto. Entonces, en el Sinaí, que se tengo que la Torá, pero como los que no hemos nacido, no nacieron como padre judío ni nada, no entra esa alianza, no ha entrado. Es como el Shabbat. El Shabbat es un pacto, pero ese pacto, ¿qué pasa? Ese pacto del Shabbat ese pacto del Shabbat se hizo, ¿por qué? Para reconocer dos cosas, el creador del universo y reconocer la salida de Egipto. Pero como usted no es judío que salió de Egipto, usted no está obligado, digámoslo así, lo hace. ¿Sí? Estamos aclarando cosas, ¿cierto? Que a veces tenemos como inquietudes al respecto. Entonces, mientras que Israel está ligado a la totalidad de la Torá como parte de su alianza nacional, ¿cuándo fue la alianza nacional? En el Sinaí, exactamente como Jacobo y Pablo habían enseñado. Ellos habían enseñado esto. Esto no implica jerarquía de valor humano, o sea, solo implica jerarquía de valor que humano. Israel está por encima. No significa eso, sino una distinción que funcional y escatológica. Funcional y escatológica. ¿Qué es lo que quiere decir escatológica? Escatológico es todo lo que viene, escatológico es lo que vamos a vivir con la edad mesiánica, con la edad futura, con el futuro, con las promesas, ¿cierto? Cuando venga Mashiach, que los muertos van a levantarse y vamos a vivir una vida escatológica, una vida eterna, una vida con Mashiach, una vida con el Señor. Eso es lo que se cree a nivel teológico, a nivel, digamos, judío mesiánico o el nazareno, lo que sea. Eso es lo que creemos. ¿Por qué? Porque hay en teológico que eso es diferente, que por ejemplo los que dan la cuestión de la cábala, que eso no, es que bueno. Pero nosotros, yo por mi parte, respetamos a los demás, yo creo en el tiempo escatológico. Yo creo en una resurrección, yo creo en Mashiach viene y que Mashiach va a gobernar y va a estar. Y gracias, eso que lo motiva a uno, eso me motiva a mí. Pero si me dicen que no va a haber eso, pues ¿qué me motiva?
El motivo es que es una promesa, sino por fidelidad a la promesa hecha a los patriarcas. Por eso escogió a quién? A Israel. Estas señales no otorgan privilegio ontológico, sino responsabilidad espiritual y testimonio visible. El judío no es superior, sino consagrado a una misión específica. ¿Cuál es la misión específica del judío? ¿Cuál es la misión específica que dieron? La misión es ser luz para las naciones. Isaías 42:6. Vivir la Torá como modelo y guardar el testimonio del Mashiach. ¿Sí? Entonces, ¿el judío qué le corresponde? Misión para qué? El creador. Esa es una misión específica para hacer luz para las naciones. Isaías 42:6. ¿Qué significa eso? Vivir la Torá como modelo y guardar el testimonio del Mashiach. Nos corresponde a todos. ¿Sí? Pero nosotros cumplimos otra función diferente, que son cuáles son las leyes noágicas. Pero es que nosotros no. Nosotros somos justos de las naciones. Justos de las naciones. Por eso el Señor hizo un pacto con Noá y después hizo un pacto con Abraham. Pacto con Noá con las naciones, pacto con Abraham con los judíos, donde viene la herencia. ¿Sí? Por allá vamos. Cuando terminemos, miramos y ahora. Entonces, en la edad presente, esta diferencia de servicio es válida. Pero en la era venidera, como dice Zacarías 14:16, todas las naciones subirán a Jerusalén a adorar. Todas las naciones. O sea, judíos y no judíos, todas las naciones. ¿Por qué? En ti serán benditas todas las naciones. Somos injertados en el olivo y entramos a ser parte de herencia. ¿Por qué? Porque en Abraham, los profetas. Sí, las naciones son llamadas a la redención. Sí, son amadas por Dios. Pero la estructura redentora de la Torá sigue operando a través de Israel como nación sacerdotal. Si Israel desaparece como entidad distinta, se destruye el modelo profético redentor. O sea, Israel es especial, o sea, es primordial. Israel no desaparece, no podrá desaparecer, nunca. Pero no desaparecemos todas las naciones. Y muchas naciones se unirán, dice la palabra en Zacarías 2:11-12, y muchas naciones se unirán a Hashem en aquel día. ¿En cuál día? En el tiempo escatológico. ¿Sí? En la época, ¿en cuál día? Mashiach. La resurrección, digámoslo así, en la nueva vida. En la nueva vida. Dice entonces así. Continuamos. Y muchas naciones se unirán a Hashem en aquel día. Pero yo haré de Judá mi heredad en la tierra santa, dice el Eterno. ¿Y haré la heredad dónde? En Judá. Pero yo haré de Judá mi heredad en la tierra santa. El plan del Eterno, hay inclusión de todas las naciones, de todo el pueblo, ¿cierto? Inclusión sin disolución. Se puede unir sin borrar las entidades. O sea, unirse al judío, unirse, pero no las entidades. No lo que representan, no lo que son. ¿Sí? Porque vamos a hacer un solo vuelo, digámoslo así. Continuamos. El caso de los justos de las naciones. Vamos a entrar al caso de los justos de las naciones. El caso de los justos de las naciones. Dice, debemos comprender que en el caso de los justos de las naciones y especialmente aquellos que además de justos de las naciones han recibido el testimonio de Yeshua como Mashiach, lo que yo decía ahorita, justos de las naciones. Cuando Yeshua estaba con los Elías, con los apóstoles caminando, y Cornelio, alguno de ellos dijo que le sanara una hija, algo así, ¿cierto? ¿Qué le dijo el Chelía o el apóstol a que da con Mashiach? Le dijo, sánala. Él es un temeroso de Dios, o sea, justo de las naciones.
¿Por qué? Porque había reconocido a quién, al Eterno. En ese momento estaba Machía, pero no le recibido porque estaba vivo Machía. Él iba a decir, recibió también a Jesús, Machía, él no había muerto para recibirlo. Pero si era que un temeroso de Dios, un justo de la nación. ¿Por qué? Porque se había apartado de la idolatría y había aceptado al único Dios, que es el Dios de Israel. Entonces se llama como temeroso de Dios o justo de las naciones. Entonces, ¿qué pasa con ello? Existe una categoría alágica especial, o sea, digamos, misbó especial. Justos de las naciones o temerosos de Dios, es lo mismo. Los sabios apostólicos, al igual que el Talmud y el Midrash, reconocen que los no israelitas pueden tener mérito y porción en el mundo venidero. A esto se les llama justos de las naciones, que pueden tener que parte. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, la actualidad, en quiénes están entre ellos los justos de las naciones, quiénes están en la Biblia, quiénes. Están, por ejemplo, Ruth, la moabita, justo de las naciones. Ella que dijo, mi Dios. Entonces era un justo de las naciones, porque era moabita. ¿Cierto? Y ella, y el moabita, de ella viene ¿quién? Machía. Ella se convirtió por eso, cuando ella le dijo, a Noemí, cuando le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, temerosa de Dios. ¿Se acuerda que fue para que, y le dijo, métale 7 veces al agua, y él no quiso, y al fin se metió y se curó? Otro justo de la nación, digámoslo así. El rey Ciro de Persia, que el Señor lo usó. Cornelio, al que yo dije ahorita, justo de las naciones, de esa área. Lidia, ¿se acuerdan la Lidia de Macedonia que los curte, los tintes, la cosa que tenía las telas y estuvo hablando con Pablo, creo que era con Pablo que hablaba. Y Tito de Creta, ¿qué? Tito, ¿acuerdan? La pistola de Tito o la carta de Tito. Entonces, los justos de las naciones y el injerto escatológico. ¿Qué es esta cuestión de los justos de las naciones y el injerto escatológico? ¿Qué significa esto? Un ya, pero todavía no. Un ya, pero todavía no. ¿Sí? ¿Qué significa? El Midrash Tanhuma declara una verdad tan profunda como reveladora. Dios ama a los justos entre las naciones, tanto como a Israel, cuando cumplen su parte del pacto. ¿Cuando cumple qué? Su parte del pacto. No todo el pacto, su parte que le corresponde. ¿Cuál le corresponde? Las 7 leyes noágicas. No idolatría, no blasfemia. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Póngale cuidado. Póngale cuidado. Esta enseñanza transmitida por los sabios de Israel no es un detalle menor, sino una joya que encierra una comprensión precisa del modo en que el Creador se relaciona con las naciones del mundo. Reconoce que la bondad divina no está restringida a un linaje, sino que se extiende a todo aquel que, no siendo parte de Israel por nacimiento, escoge vivir conforme a los valores del cielo, honrando al Dios de Israel y su voluntad. Pero el mismo Midrash y la totalidad del pensamiento profético y rabínico también preserva una distinción crucial. ¿Cuál es esa distinción crucial? Los justos de las naciones, aunque amados y reconocidos, no se convierten automáticamente en ella, sino que los conecta al Dios de Israel sin alterar su identidad nacional en esta era presente. ¿Sí? O sea, ¿cuándo realmente nosotros vamos a ser el Israel en la era escatológica? Ahora ya, pero todavía no. Ya somos Israel, porque hay una promesa. Pero ¿cuándo vamos a ser todas las naciones de Israel? Digamos,
un solo idioma, una sola Torah, una sola enseñanza, ¿cierto? De Jerusalén se saldrá la Torah, la palabra de Dios saldrá de Jerusalén. ¿Cuándo va a ser eso? La época escatológica, donde todos vamos a ¿qué? A ser enseñados, vamos a reconocer a un solo Dios y vamos a estar inclusive, dice, una sola lengua. ¿Pero cuándo? Ya no. Muéstrame a dónde. ¿En la era qué? Escatológica. Somos Israel, digámoslo, ya, pero ahora no. Ya lo somos, pero ahora no. ¿Por qué? Porque es el momento en que Mashiach venga, se cumpla todo. Porque Mashiach tiene que reunir a todas las naciones, a Israel, a todos reunirlos. Mashiach. ¿Sí? Ahorita todavía falta. Entonces, el injerto, metáfora profunda del plan redentor. Entonces, vamos a ver esto. Esta tensión espiritual se expresa maravillosamente en la enseñanza del Rabí Shaul, el apóstol Pablo, obviamente, sobre el injerto en el olivo natural en Romanos 11. Según su exposición, las ramas silvestres, es decir, las naciones que se acercan al Dios de Israel a través del Mashiach, son injertadas entre las ramas naturales de Israel para participar de la raíz santa, que es la Torá, la promesa patriarcal y el reino profético. ¿Sí? Vuelvo y repito. ¿Son qué? Ramas injertadas entre las ramas naturales de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Por este pedacito que está allí, fue que apareció la teología del reemplazo. Porque en vez de escribir en el original, son injertadas entre las ramas naturales, que es Israel, que es el judío, que el Señor dijo, vamos a esperar para ser injertada para cuando todo se cumpla, cuando la cantidad de los gentiles se cumplan, ¿cierto? Los convertidos, todos los gentiles se cumplan, vendrá el fin. Cuando se cumplan, ¿qué? Los que ya están, digamos así, el Señor sabe cuáles son. Pero entonces, para meter otra teología diferente, en vez de colocar entre las ramas, o sea, entre las ramas entre los judíos, ¿cierto? Entre los judíos, ¿cierto? Que hacen, o sea, ¿cuáles son las ramas naturales las que han reconocido aquí en la Mashiach? ¿Cuáles son las ramas que están afuera? Las que no han reconocido a Mashiach. Cuando reconocen a Mashiach son injertadas. Pero entonces la religión colocó, en vez de colocar entre las ramas, ¿cierto? Colocó en vez de las ramas, como quien dice, los judíos para afuera, ahora somos nosotros y somos la iglesia. Entonces ya apareció la teología del reemplazo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Teología del reemplazo. Apareció cuando se conoció, en vez de decir, cuando dice así, son injertadas, ¿quiénes? Las ramas del olivo silvestre son injertadas entre las ramas naturales de Israel. Entonces, en vez de colocar, son injertadas entre las ramas naturales de Israel, se colocadas en vez de las ramas. Entonces, metieron esa cosa ahí, pero apareció la teoría de reemplazo. Ahora, ya no son, entonces, ya como sacaron las ramas de judía, ahora somos las ramas, somos la iglesia. Entonces, digo que una cosita que le metan de teología, cambia todo. Cambia todo. Cambia todo. ¿Verdad? Sin embargo, el injerto no implica una asimilación inmediata. Lo que estoy diciendo, ese injerto que hemos sido injertados en el olivo natural, que es Israel, ¿cierto? Eso no ha sido ya inmediato. Yo soy Israel, como mucha gente dice. O sea, es Israel, pero ya. Pero lo será en el futuro. El que es Israel es que es nacido o tiene sangre judía. Mujer judía y hombre judío, ese es legítimo. Y para eso tiene una función diferente a las naciones. La función es llevar luz a las naciones. Vamos a ver la función de los otros. Entonces, sin embargo, el injerto no implica una asimilación inmediata ni una sustitución de Israel, como lo ha promovido erróneamente la teología cristiana durante siglos. El injerto es un proceso espiritual escatológico y progresivo, cuya plenitud aún está por manifestarse.
Por eso el rabí Shaul habla de este misterio con profundo respeto y cautela. ¿Y qué dice en Romanos 11:18? No seas arrogante con respecto a las ramas naturales. Tú no sostienes la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Tú no sostienes la Torá, tú no sostienes las promesas, tú no sostienes los pactos. ¿Quién los sostiene? La raíz, ¿quién es? Israel. ¿Por qué? Para Israel fueron dados los pactos, fueron dados las promesas, fueron dados la cuestión que vimos ahora, las misbos, los mandamientos. A los gentiles no. Entonces, gentil, hoy en día no, ya somos la iglesia y los judíos para afuera. Señor Israel. Somos injertados por misericordia al olivo natural para formar parte, pero ya no. El futuro, cuando entre el tiempo escatológico, cuando Machía venga y que restaure todo. Otra vez. Ese injerto, comillas, es por ahora espiritual y parcial, lo que estoy diciendo. ¿Es por ahora qué? Espiritual y parcial. Es un ya, pero todavía no. Ya somos, pero todavía no. Espera que llegue la resurrección. El Israel, judío sí es Israel, pero usted no se considere como usted está metido dentro de las ramas y forma parte escatológicamente del pueblo de Israel. No está obligado, no está cargado a que, como dice Pablo, como dice, ellos no vinieron a judaizar, vinieron ¿qué? A traer la luz y a mostrar el camino. Por eso la cargas. Luego el problema de Hechos 15, la carga. Tiene que circuncidarse, tiene no sé qué. Un momentico. Santiago y todos tuvieron que escribir. Como ya les hemos escrito. Una cosa para nosotros, ellos son seres humanos como somos nosotros. Y ¿Quién? para nosotros todo es una carga. Sí, o sea. Todo es una carga. Y Para... ellos son hombres, Claro. Ahora, esto no quiere decir que si usted lo quiere hacer, lo haga. No, sino que uno dice toda una carga. Entonces, por ejemplo, uno cuando estaba en el mundo, entonces, por ejemplo, uno le decía, mire, está en un proceso, usted va con toda. Entonces, vamos a terminar aquí ya que comprendemos mejor. Dice, pero todavía no. Ya hay conexión. Ya hay acceso. Y ya hay participación. Pero todavía no hay fusión plena. Todavía no hay, ¿cierto? Todavía no hay una sola nación, un solo rebaño, un solo pueblo con una Torá compartida y una herencia indivisa. Esa realidad aún está por revelarse en el tiempo del reino. ¿Sí? Todavía no lo hay, una sola nación. No hay un solo rebaño, ¿cierto? Es una mezcla de todo. Ahora, ¿cuál es el rol de los justos de las naciones? ¿Cuál es el rol de los justos de las naciones? Los justos de entre las naciones, llamados en hebreos Hasidei Umot Haolam, no son judíos, pero tienen una misión honorable, valorada y reconocida por el cielo. No están separados de Israel, sino unidos a Israel por la fe. El Talmud, Sanedrín 105, lo codifica como ley en su Misné. Estos justos aceptan las 7 misbot de Dios dadas a Noé, rechazan la idolatría, practican la justicia y bendicen al Dios único. Y en cuanto a los de entre ellos que han reconocido al Mesías judío como suyo propio, también experimentan el injerto y se nutren de los pretender ser Israel en lugar de las ramas naturales, sino entre ellas, ni asumiendo prerrogativas o señales del pacto
que solo competen a quienes han entrado en la alianza por nacimiento o conversión. ¿Cuál es conversión? Los prosélitos. Los que han entrado ¿Cierto? Los que han entrado en ¿la alianza qué? La alianza nacional, de pacto, la alianza sinaítica, ¿cierto? En la alianza por nacimiento o por conversión. ¿Cuáles son los convertidos? Los prosélitos. Por eso cuando Pablo iba a las sinagogas, se sentaban adelante los judíos, enseguida los prosélitos, enseguida los justos de las naciones y atrás las mujeres. Ah, pero imagínate que eso se utiliza, ¿Eh? eso es desde Pablo. Eso. Que, dicen que Pero ¿por qué? era una sinagoga Sí. y los hombres son parte del mundo. Así es. Mira, La sinagoga. uno, por ejemplo, Sí, en la sí. iglesia cristiana Claro. que no era, pues no en la congregación todos, pero si usted va a ir a un retiro, alguna cosa, o necesita un consejero, eso Así es, para así. ustedes. Así.